Gracias, Pablo, eres muy amable. Bueno, entonces ahora quiero darle la bienvenida a alguien que también queremos muchísimo y con el que he aprendido otras formas de protestar. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo David Peña Castillo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, con mucho gusto de saludarlos a todos y a todas, con enorme gusto, con enorme disposición y sobre todo con energía para hablar de nuestro tema. Te pusimos a madrugar un montón, ¿no? Bueno, algunas cosas tienen que ser así y a mí me tocó y lo hago con mucho gusto, con muchísimo gusto. Bueno, quiero contarles quién es este caballero. Él es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, tiene un diplomado en Ciencias Políticas, es padre de dos hermosos hijos con la enfermedad de Gaucher, es experto en cabildeo para la agenda pública en salud de México y entornos globales como OMS y OPS, es líder de 90 asociaciones nacionales con enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes, las cuales representan a 4.5 millones de habitantes en México con estos padecimientos. Es el presidente del proyecto Pide un Deseo y es el presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. David, bienvenido, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Primero quiero preguntar si me escucho bien. Te escuchamos perfecto y te vemos muy bien. Correcto. Porque lo primero que quiero señalar es que ULAPA, a través de un megáfono, es la voz más importante y poderosa de las personas de habla hispana en el mundo a favor de los enfermos con padecimientos raros. ULAPA es una plataforma extraordinariamente poderosa que va a incidir no solo en el mundo a partir de las opiniones que se generen desde acá en español, sino va a incidir de manera correcta en las condiciones que guardan todos los países en Latinoamérica para poder encontrar soluciones que den caminos hacia viabilidad, hacia certezas, hacia compromisos creados, hacia compromisos cumplidos, hacia plataformas establecidas. ULAPA es una plataforma extraordinaria y se tiene que saber, se tiene que entender. No hay organización más poderosa en habla hispana que ULAPA para los latinoamericanos. A mí me toca, y con mucho gusto, platicarles acerca de la unificación de criterios en América Latina y concretamente en lo que tiene que ver con ULAPA. Lo primero que tenemos que crear, antes que cualquier otra cosa, es confianza. La confianza que debemos de tener todos los latinoamericanos a favor del trabajo que desempeñemos, que desarrollemos. Siempre me he preguntado, ¿cómo podemos ayudar a que esto suceda? Porque es complicadísimo. Ponerse de acuerdo y unificar criterios es muy complejo. Los humanos lo complicamos. Ya de por sí es complejo y los humanos lo complicamos. Si nos damos cuenta, desde nuestros hogares, cuando hay 3 o 4 hijos más el papá y la mamá, es difícil ponerse de acuerdo. Muy difícil. Ahora imaginémonos a los países latinoamericanos. Imaginemos a 52 millones de colombianos, 34 millones de peruanos, 46 millones de argentinos, 12 millones de bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. 132 millones de mexicanos. Es complicado. Entonces, tendremos que hacer un ejercicio que robusto en el tiempo nos permita participar de condiciones que, clonadas cuando son positivas y efectivas, puedan crear en los entornos nacionales una plataforma que finalmente permita que aquellas personas a las que representamos empiecen a tener circunstancias, certezas y posibilidades que no tenían hasta antes del movimiento ULAPA, que marca un antes y un después. La unificación de criterios es un ejercicio imprescindible, porque si hablamos de acceso, si hablamos de registro, si hablamos de censo, si hablamos por lo menos de esos 3 puntos, los latinoamericanos tendríamos que estar de acuerdo en observaciones efectivamente esenciales. En cada país se va a buscar el acceso de formas diferentes por las condiciones idiosincráticas en cada país. En cada país se buscará que exista un registro y que exista un censo. ¿Cómo se va a desarrollar? Seguramente podremos aplicar plataformas de censos y registros que han sido exitosos en el mundo.
no solo en Latinoamérica, podemos allegarnos o alimentarnos de otras experiencias que han sido gratas. Habrá que decir que debido a una multiplicidad de opiniones, no se tiene en el mundo un dato exacto acerca de las cifras de enfermos con padecimientos de este tipo que viven en este planeta. Se tienen siempre estimaciones. No hay ningún algoritmo que nos permita entender esta realidad de manera más precisa. Tampoco sabemos cuántas enfermedades hay realmente. Algunos hablan de 7.000, otros de 8.000. Hay algunos aventurados que dicen, no, van a ser más de 12.000. Así como del 100% de los seres vivos que viven en el planeta, solo el 7% habitan las condiciones en donde hay tierra, el otro 97%, el otro 93% está en las profundidades oceánicas. Así vamos a ir encontrando más enfermedades, más enfermos, más de todo. Hoy se nos habla de un promedio de entre 4 y 6% de personas que viven con enfermedades raras en el planeta. Si entendemos que somos casi 8.000, entonces estaremos pensando que hay entre 300 y 400 personas afectadas con esto. Pero todos esos números, todos esos promedios, son insuficientes a la hora que hay que ejecutar lo que tenemos que hacer a favor de las personas que tienen estos padecimientos. No me importa cuántos son en el mundo. Lo que me importa es que a los latinoamericanos que ya tenemos identificados, que ya tenemos debidamente comprobados, que tienen derecho a audiencia plena y diagnóstico confirmado, se les atienda. Como acaban de decir algunos de mis compañeros, es una paradoja terrible. Ya existe el medicamento, nada más que acá no se puede traer. A eso tenemos que combatir. Porque si unificamos esfuerzos, si unificamos todas las tareas que nosotros tenemos a disposición para este evento, seguro vamos a poder hacerlo. El mundo, los países, han firmado cualquier cantidad de convenios internacionales que hablan, entre otras cosas, de atención a la salud para enfermos como los nuestros. Algunos de estos compromisos se cumplen, la mayoría no se cumplen. Si no conocemos nuestros derechos, los omitimos o los obviamos. Y entonces eso es magnífico para los gobiernos, que lo que menos quieren es que los estemos molestando, cuando es obligación de ellos atender estos reclamos. Los derechos son inalienables y hay que cumplirlos. Cuando hablé hace un momento de las cifras que se manejan en el mundo y que son múltiples y que ninguna es acertada, todas son aproximaciones. Algunas son aproximaciones aventuradas, la verdad. Bueno, en raras, huérfanas, poco frecuentes, hay un universo importante de participación de asociaciones que han trabajado sobre agendas públicas, sobre recursos que tienen que ver con integración para presupuestos que vayan directamente a estas enfermedades. Se ha trabajado en una enorme cantidad de proyectos, documentos y tareas que tienen que ver con crear las condiciones que sean las precisas. En muchos de nuestros países estamos inmersos en democracias representativas. Sin embargo, los que nos representan no hacen su trabajo. Entonces, nosotros existimos porque alguien no está haciendo el trabajo. Si las cosas sucedieran como deben de suceder y los promedios de atención fueran los correctos y las cifras a las que se les atiende con datos específicos fueran los correctos, hoy no tendríamos esta conversación porque todos estaríamos ocupándonos de otras cosas. Estaríamos en nuestro diario trajín. Sin embargo, aquí estamos los que proponemos un cambio, los que somos disruptivos, los que somos aventurados en el tema de aguantar hasta que las fuerzas hayan desfallecido. Porque yo, teniendo en este ajetreo 27 años, me he dado cuenta que apenas estoy empezando. 27 años, apenas estoy empezando. Cualquier ejercicio que tenga que ver con oportunidades a favor de los nuestros, en cualquier país, sufre de este fenómeno de las cifras. ¿Cuántos son? ¿Cuántos representan? ¿Cuánto nos gastaríamos? ¿Hacia dónde van los recursos? Oye, con eso podríamos curar a 500 con cáncer, porque uno solo equivale a 500 con cáncer. Mejor no cures a este, pero pon la atención para estos. Nada de eso es sorpresa para ustedes. Hay cualquier cantidad de enfermos
que no son atendidos porque privilegian a los que no necesitan tantos recursos y se los puede poner por allá. En la unificación de frecuencias en la unificación de criterios tenemos que estar bajo la misma frecuencia. Ni uno solo debe ser desatendido. Ni uno solo. Ninguna condición que impida esta que debe ser una realidad tácita debe ser de otra manera. Solo atendidos, porque lo merecen, porque es su derecho y porque es la responsabilidad de nuestros gobiernos. No tenemos de ninguna manera que estar esperando que nos hagan un favor. El favor se los hacemos nosotros. Nosotros trabajamos haciendo las cosas que no hacen nuestros gobiernos y lo hacemos con una enorme disposición. Algunos porque no nos quedó de otra, algunos otros porque son extraordinarias personas sensibles. Lo cierto es que la unión es el camino y la fórmula en que nosotros podemos entender que podemos abarcar una gran cantidad de posibilidades a favor de los nuestros es poniéndonos de acuerdo. Sin embargo, para ponerse de acuerdo hay complicaciones múltiples, resistencias múltiples, inercias múltiples. No es tan complicado entender que el problema en el que vivimos es uno verdaderamente complejo. ¿Cómo podemos pactar o argumentar de manera robusta al tiempo que esto, tal y como dijo Florecita, no es un tema sexenal, por ejemplo, en el caso de México? Es un tema que debe de guardar la importancia que merece a lo largo de la vida. Nosotros tenemos que tener un concepto muy claro de que lo que se legisle, de lo que aparezca en nuestra Constitución, se debe respetar. Hay un tema en toda Latinoamérica que tiene que ver con la nomenclatura que manejamos, como ya lo han mencionado otros, que poco frecuentes, que raras, que de baja prevalencia, que la que sea. Ustedes tendrán en sus agendas de intención para la ONU, la OPS y todas las instancias que trabajan sobre estos temas, agendas con esa nomenclatura que va a ser la que legalmente se tenga a disposición para cualquier acuerdo, cualquier tratado, cualquier compromiso. Digámosle como sea, pero trabajemos todos en el mismo sentido. Digámosle como queramos decirles. Enfermedades ultra rarísimas, como quieran ustedes decirles. Ok, pero lo esencial del trabajo tiene que ser el mismo, con el mismo nombre, con la misma atención, con la misma intención, con la misma pasión, con la misma entrega y con la misma devoción. En Latinoamérica las cosas no suceden porque la autoridad o los legisladores hacen un trabajo estupendo. Sucede porque nos rompemos el alma para que suceda, y nos rompemos el alma nosotros. No hay una condición más importante que el ejercicio de salvar la vida de alguien a quien queremos. Si hablamos de unificación de criterios, tendríamos que modular de alguna manera que las terapias en casa, las fórmulas que tienen los centros de atención y referencia para nuestros enfermos, trabajaran con la misma pauta y de la misma forma. Eso sería importantísimo. A mí personalmente no me importa si somos más de 300 millones o en México hay más de 4.5 millones. Me importan los que ya tenemos identificados. Bueno, tenemos a tantos miles identificados. A esos miles de identificados hay que ponerles la atención, el servicio y la consideración que se merecen. Ese es un tema que tiene que ser absolutamente claro, porque los gobiernos de nuestros países inmediatamente se ponen con los pelos de punta cuando les decimos, hablamos de tantos millones. Sí, claro, eso le pone los pelos de punta a cualquiera. Alguna vez en mi país, una legisladora dijo, voy a emitir un punto de acuerdo en el que obligue a que el gobierno atienda a todos los enfermos con padecimientos raros. Yo le comenté puntualmente, eso significaría 47% del Producto Interno Bruto. El bruto no era el producto, la bruta era quien lo dijo, porque tenemos que categorizar a qué tenemos que darle prioridad, y la prioridad sin duda es a los que ya tenemos identificados. La prioridad sin duda es que si los tenemos identificados y existe un fármaco con eficacia y eficiencia demostrada en el mundo, se tiene que traer a nuestros países, porque es nuestro derecho, porque algunos de los acuerdos internacionales que se han firmado son en ese sentido. Si existe, se tiene que poner a disposición. Si existe, tiene que estar en las farmacias de las instituciones.
hagamos lo que sea posible, porque de otra forma, si seguimos haciendo lo mismo, alguien dijo con toda razón, seguiremos teniendo los mismos resultados. Seamos disruptivos, hagamos que las cosas sucedan. Alguna vez mi queridísima Martita me dijo, David, acá en Colombia les hablamos al oído. Le dije, si nosotros le damos al oído a nuestros legisladores, hacen como que no oyeron, no escucharon, no se dieron cuenta de nada. Aquí hay que tener un megáfono y hacer que las orejas casi les retiemblen, diciéndoles lo que tienen que hacer en los términos del lenguaje mexicano. Porque para convalidar y poder hacer unificación de criterios, no solo en Latinoamérica, sino en mi país, todos tenemos que estar pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y si más de 10 piensan que estamos atendiendo al problema de manera correcta, seguro que vamos por el camino indicado. No tengo ninguna duda de que cuando alguien te dice, mira, eso no va a ser posible, lo que acaba de hacer para personas como nosotros, que somos absolutamente tercos, determinados, obstinados, es ponernos una pila que va a durar para siempre, porque vamos a hacer que eso sea posible. Algún día, como dijo alguien, como señaló alguien, un funcionario mexicano me dijo, no, eso no es posible. Y literalmente, me puso en contacto con la gente que iba a hacer todo el esfuerzo por hacer imposible mi petición para primero mis hijos hace 27 años. Me aventó a los lobos. Lo que no sabía es que yo me iba a convertir en el líder de la manada. Y entonces le dimos la vuelta a las cosas y obligamos a que aquellos que no tienen una referencia clara acerca de las prioridades en este mundo de los enfermos tuviera una absoluta carga encima que lo hiciera, que se pusiera a hacer las cosas. En el continente latinoamericano no debemos permitir que nadie por negligencia, desatención o desinformación haga lo que se le ocurra. Ellos tienen que hacer lo que se debe de hacer. Múltiples protocolos de atención, múltiples intenciones clínicas que buscan una atención verdaderamente escrupulosa de los pacientes son desatendidos. Si no entendemos que es un derecho que nos asiste el reclamar esos temas, la data que se tenga de cuántos atendidos correctamente existen en Latinoamérica va a ser una verdaderamente pírrica. Tenemos que tener una data que hable de fortalezas. ¿Cómo entendemos que Latinoamérica puede ser escuchada en el mundo? Alzando la voz, pero no alzando la voz solamente, argumentando de manera robusta, bajo centro de gravedad poderoso, con una inclusión de la gente que más sabe en Latinoamérica. Veo a Flor, veo a María Elena, veo a Marta, veo a Diana, veo a tantas personas, hombres y mujeres. Habrá que señalar que 7 de cada 10 asociaciones mundiales son dirigidas por mujeres. Nosotros somos la excepción de la regla, pero las mujeres hacen un trabajo estupendo. Tenemos que unificar no solo el esfuerzo porque las condiciones priven a favor de lo mejor para nosotros. Tenemos que hacer que la pausa en el camino cuando se tenga que tomar sea una que alimente, que potencie, que dé nueva batería. Cuando hemos hablado en las reuniones de ULAPA, y esto lo quiero señalar otra vez de manera sonora, hemos entendido a qué nos estamos comprometiendo, cuál es la responsabilidad y de qué tamaño queremos hacer el compromiso. No va a haber nada, por lo menos para mí, que impida que este compromiso, de mi parte, lo lleve a buen puerto. Entiendo que en ULAPA hay timón, hay mando, hay buque y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Porque una cosa es decir que se va a hacer y otra cosa es hacer. Una cosa es decir que ya se tiene contemplado y otra cosa es yo ya lo aterricé. Una cosa es pensar que quiero darle atención a los millones de... Yo no quiero darle atención a los millones de mexicanos que tenemos con padecimientos raros, por supuesto es el objetivo. Yo quiero darle atención a los que ya están identificados, que tenemos en hospitales y que están esperando sus terapias. A esos quiero darles atención. Esa es mi prioridad. Lo demás es una tarea que consecutivamente voy realizando. Porque, como dije, no solo en México, en todos los países latinoamericanos hay una condición que priva que es evidente para todos. La tardanza en las decisiones gubernamentales.
y tenemos que unificar criterios para entender que tenemos que trabajar sobre una plataforma que obligue a la inmediatez, que obligue al compromiso, pero verdaderamente aterrizado. No palabras, no promesas, nada de eso nos sirve. Al enfermo con padecimientos como los nuestros, lo único que le falta siempre es tiempo, porque tenemos que llegar a la mayor velocidad para atender la prioridad que ellos requieren que se atienda, que es su atención. Unifiquemos un criterio que tenga que ver en Latinoamérica con busquemos una regla de oro que permita de aquí a aquí es lo máximo que podemos esperar, porque después de aquí nuestro enfermo se va a vulnerar dramáticamente. El acceso a diagnóstico temprano a través del tamizaje es una imperiosa necesidad que tenemos que formular para unificarla como tarea a realizar en toda Latinoamérica. El consenso que tiene que ver con creación de registros y de censos tiene que ser una tarea cumplida en toda Latinoamérica. No existe ningún país en el mundo que tenga un registro completo, salvo Italia. No existe ningún otro que tenga un censo completo y un registro completo en el censo, que es una fotografía inmediata de la realidad que viven nuestros pacientes, y lo podemos ver sin mayor problema. Pero en el registro es un ente absolutamente dinámico, móvil, que está todo el tiempo en movimiento y que tiene como condición buscar que la información que dé sume, que no contamine, que sume, multiplique y haga posible que la adición nos permita entender de qué manera o a través de qué recursos tenemos que tomar las decisiones adecuadas para plantear presupuestos, para exigir que se hagan las cosas en ciertas regiones, etcétera. Si tenemos la información, podemos convalidar la unificación de frecuencia, la unificación de criterios, porque cuando se tiene el conocimiento de cuántos son, dónde están, quién los atiende, si los atienden, etcétera, etcétera, podemos tener una muy clara idea de las cosas. El ejemplo más sencillo es la organización de una fiesta. ¿Cuántos van a venir? No, pues es que vienen 30 y tantos. Ok. ¿Todos comen carne? ¿Todos comen pescado? ¿Hay algún vegano? ¿Hay algún raro que coma otra cosa? Si tenemos toda esa información, todos van a salir de la fiesta panzones y contentos, porque comieron lo que querían, porque bebieron lo que querían, porque bailaron lo que querían y porque fueron atendidos correctamente. Pero si nos invitan a 32 personas de las que no conocemos nada y se nos ocurre darles barbacoa y todos eran veganos, ya valió madre todo el asunto. Con ese ejemplo tan estúpidamente sencillo, podemos entender la complicación que tenemos para entender cómo crear un registro que sea no solo el necesario, sino el preciso. No se trata de crear censos y registros más o menos. Se trata de crear una condición de certeza que permita que las resoluciones a favor en la toma de decisiones sean las que nos van a permitir tener oportunidad. Cuando tenemos como parte fundamental de nuestro ejercicio una plataforma tan robusta como la que estamos creando desde hace casi 16 meses, la responsabilidad que tenemos es mayúscula. Ya tenemos a este monstruo de actividad, ya tenemos a este monstruo de concreción, ya tenemos a este monstruo de resultados. Ahora, ¿cómo hacemos que todos se amalgamen en algo tan espectacularmente poderoso que no haya para dónde hacerse? Que no haya para dónde hacerse. Una de las tareas fundamentales que tenemos que ejercer es que todos los que aquí trabajamos busquemos romper el círculo de protagonismos exacerbados. Que todos busquemos entender cómo, siendo inteligentes, podemos transmitir, construir y elaborar fórmulas de atención que sean las que necesitamos. Porque una paradoja terrible es que la gente inteligente tiene muchos problemas para transmitir de manera sencilla. Es complicadísimo entender a un inteligente cuando entra en su libro de conceptos y es un libro académico que no se entiende nada. Bueno, nosotros tenemos que hacer dúctil, fácil, sencilla y una operación inmediata la comunicación que tenemos con otros. Porque de otra manera va a ser complicado que muchos se unan a nuestro esfuerzo
no porque no quieran, sino porque no entendieron. Hagámoslo sencillo, hagámoslo dúctil, hagámoslo facilito, facilito, para que todos puedan integrarse de manera plena, de manera clara, sin complicación mayúscula. He experimentado durante muchos años un ejercicio de comunicación con algunos extraordinarios hombres y mujeres de Latinoamérica y de otros lados del mundo. He entendido siempre, que en cada país hay una cabeza que piensa, que en cada país hay una cabeza que actúa, que en cada país hay una cabeza que vigila, que en cada país hay alguien que coordina, que invita, porque algunos somos buenos para algo y otros son buenos para otra cosa. Algunos somos buenos para tirar puertas, derribar muros, tocar la trompeta y tirar las vallas. Algunos son buenos para adornar con invitación y hacer que sea muy grato el momento y la compañía. Algunos otros son buenos, muy buenos para observar los errores y tomarlos en cuenta. Algunos otros son mayúsculamente poderosos para pensar y poner a disposición las mejores ideas. Bueno, que el que pone la mejor idea se la dé al que ejecuta muy rápidamente, y el que ejecuta muy rápidamente se la dé al que la revisa perfectamente. Así, no va a haber quien nos detenga. No va a haber quien nos detenga. Hay algunos movimientos en el mundo en este momento que hablan de representación en habla hispana. Nadie, como nosotros, puede tener, bajo unificación de criterios, una tan poderosa herramienta de comunicación, gestión, acción y posibilidades infinitas a favor de lo que necesitamos. Si nosotros encontramos que el tiempo al que nos estamos acercando es uno de dificultades infinitas, también tenemos que pensar que donde residen las dificultades siempre están las oportunidades. Siempre, absolutamente siempre. Hay en este momento entre 500 y 600 desarrollos para terapias génicas. Hay en este momento entre 300 y 450 medicaciones para enfermedades raras. Tenemos más de 8,000, según esto, categorizadas. Es decir, casi ni para el 5% de los enfermos que tienen estos padecimientos existe un tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Unifiquemos criterios para poder atender a quien no tiene tratamiento. De alguna forma tenemos que ayudar. Pero lo más importante de toda esta comunicación que me he permitido compartirles: ULAPA ha nacido para que podamos, en esencia, unificar criterios latinoamericanos. Ha nacido para concretar las tareas pendientes. Ha nacido para invitar al mejor esfuerzo a los mejores hombres y mujeres de la región. Ha nacido para invitar a que todos aquellos que hablen en español nos sigan. Ha nacido para no terminar por hacer este trabajo, sino hasta el último momento en que podamos ayudar al último paciente con enfermedades de este tipo en nuestras localidades. Siempre le pido, como dice Martita, al generoso todopoderoso, que me regale 5 minutos antes de morir la oportunidad de salvar al último paciente con estos padecimientos, porque ese es mi gusto, mi pasión, mi entrega y mi devoción. Voy a concluir esta participación con 2 frases que son parte del escenario de vida del Proyecto Pío Deseo y la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y entonces lo que pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos podría haber sucedido. Porque no nos damos por vencidos, porque somos determinados, porque somos obsesivos, porque somos tercos y porque no vamos a permitir que nadie impida el movimiento a favor de los que más queremos. Y la segunda: en el pasado descendíamos a los abismos más profundos del dolor y la desesperación. Todavía, en algunos países de Latinoamérica, se desciende todos los días a los abismos más profundos del dolor y la desesperación. Hagamos lo que ha sido posible en algunos países ya: ascender todos los días a los picos más altos de la felicidad, ascender a las cumbres del ejercicio bien realizado. Si lo hacemos todos y ULAPA es el camino, no tengo ninguna duda que vamos a ser no solo la referencia obligada de todo el mundo,
vamos a ser el ejemplo a seguir por todas las organizaciones de este planeta. Muchas gracias. Mi estimado David, muchísimas gracias, como siempre, contundente. Y David, mira que ahora quiero invitar de nuevo a Florecita porque vamos a presentar un póster que se viene trabajando para ULAP